Buenos días, Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estás aquí, que el Señor te trajo en esta mañana. El día de hoy vamos a continuar con un ciclo que tiene que ver con aquellas cosas que me hacen creer que no puedo hacer la voluntad de Dios, aquellos obstáculos que se presentan cuando yo estoy decidido quizá a hacer las cosas como Dios me las pide en mi casa, en mi familia, en mi vida. Hemos estado hablando de los diferentes obstáculos, sobre todo que se presentan en nuestra mente, aquellos que tienen que ver cuando creo que no tengo los elementos para hacer la voluntad de Dios, cuando quizá pienso o considero que he cometido demasiados errores. También la semana pasada hablábamos un poco acerca de aquellas veces que he hecho compromisos con Dios y he faltado a mi palabra porque quizá los tomé a la ligera, porque quizá no pensé bien antes de comprometerme, no calculé las cosas. Y bueno, con la ayuda de Dios en las reuniones anteriores hemos visto cómo Dios pasa por alto todo eso, y nos ayuda, nos promete ayudarnos, nos promete guiarnos a hacer su voluntad, bendecir nuestra familia, enderezar nuestra vida. El día de hoy vamos a tocar otro tema relacionado con lo mismo, y es ese pensamiento que llega a mi mente cuando yo pienso que estoy solo, cuando quizá yo me veo, a lo mejor pienso soy una madre, no tengo esposo, o sí lo tengo, pero es inconverso y no estamos quizá jalando para el mismo lado, me siento sola como madre o como padre, cuando quizá estoy queriendo seguir a Dios y la presión de este mundo, la presión familiar es muy fuerte, o quizá cuando estoy queriendo yo hacer la voluntad de Dios y me encuentro con, o veo más bien las consecuencias que trae el pecado a mi alrededor y veo cómo está la familia, cómo están mis compañeros, aquellos a los que yo les quiero ayudar, o veo a la iglesia que quizá está apática, que quizá no tiene un pensamiento, una fe, y me siento solo, siento que yo soy el único que tiene quizá esa perspectiva, o quizá cuando tengo problemas muy fuertes, o quizá estoy luchando contra una enfermedad, y así la escritura o la idea que me viene a la mente es que estoy solo. La enseñanza de esta mañana, así le hemos titulado, pareciera que estoy solo, y la idea que tenemos de esta enseñanza es comprender que cuando tenemos situaciones de desventaja o de soledad, Dios ayuda de una manera sobrenatural a los que confían en Él. Quiero abrir la escritura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo tenemos en la pantalla, si es necesario, en particular te pediría que no lo busquemos, lo tenemos ahí. Es el apóstol Pablo el que dice estas palabras. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que Él nos bendiga en esta mañana? Padre, ayúdanos sobre todo a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, hoy con tu espíritu, con tu palabra, a entender aquellas verdades que necesitamos comprender para levantarnos a hacer tu voluntad en medio de las adversidades, Señor, o aun cuando pareciera, como hemos planteado en esta enseñanza, aun cuando pareciera que estamos solos. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, pues que nos bendigas y que nos hables en esta mañana. Amén. Amén. Bien, realmente es un problema ese pensamiento, que quizá es eso, un pensamiento, porque la Escritura tiene una promesa clara para los que aman a Dios y los que sirven a Dios.
el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 18. Lo vamos a tener en la pantalla, ese no lo busques. El día de hoy vamos a estar buscando varios textos en la Biblia, pero algunos los vamos a ver de manera rápida en la pantalla para que avancemos un poco en esta enseñanza. La Escritura tiene una idea clara para todos los creyentes. Es una promesa que dio el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo prometió a sus discípulos y a todos los que creyeran en su palabra, a través de la palabra de sus discípulos, lo que dice Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una promesa, y es una promesa dada a todo creyente a través de esta enseñanza, y en un momento de esta enseñanza veremos cómo se cumple esa promesa. Pero la promesa es esa. ¿Cuánta gente en este mundo se siente sola? Hoy el gran problema de los seres humanos es la depresión, la soledad. Muchos de los seres humanos pues se acobardan, se quitan la vida o abandonan las cosas, abandonan los retos, los compromisos familiares, el trabajo. Los cristianos hoy en día, por sentir que no pueden, por sentir que están solos, por sentir que pelean solos, abandonan su fe, contrario a lo que esta escritura o a lo que esta promesa nos enseña. El Señor Jesucristo prometió a los creyentes no dejarles solos, sino estar con ellos en los momentos de dificultad. Quiero, a través de varios ejemplos en esta mañana, demostrarte, no hablarte de manera teórica de esta promesa, sino más bien utilizar ejemplos de la Biblia. Hombres, mujeres que le creyeron a Dios, que entendieron a Dios y que en medio de su soledad o en medio o a pesar de estar en una situación de adversidad y aparentemente solos, lograron para Dios cosas muy importantes. Ahora sí, acompáñame en tu Biblia, por favor, al libro de los Jueces, en el capítulo 5, en el versículo 6 y en el versículo 8, del versículo 6 al versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Jueces 5, versículos del 6 al versículo número 8. Dice la Escritura: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Amados, esta porción de la Escritura es un cántico de gratitud que describe la situación en la que estaba un pueblo, el pueblo de Dios, en un momento muy particular. En el capítulo 4, que tú puedes leer en tu casa y que vamos a estar viendo algunas porciones en este momento, nos encontramos lo que puede hacer Dios con una persona que tiene fe en medio de una generación o de un grupo de creyentes que se ha debilitado y que ha permitido que el pecado tome fuerza, destruya. ¿Qué puede hacer Dios cuando una persona tiene fe y el pecado ha debilitado, destruido a familias enteras? Bien, el capítulo 4, que si quieres abrir tu Biblia en el capítulo 4, ahorita lo vamos ahí en ese mismo, el capítulo que antecede, nos empieza a narrar, nos empieza a describir cómo está Israel. Nos dice que está muy mal, que volvieron a desobedecer a Dios y que nuevamente vinieron las consecuencias de esa desobediencia. Dice el pasaje, nos dice que Dios los abandonó, que Dios los dejó de nuevo y los dejó a merced de otro rey, un rey vecino, Javín, rey de Canaán, y que ese rey con su ejército, un ejército muy poderoso en aquel entonces,
un ejército compuesto de 900 carruajes o carros cerrados, pues dominaba Israel. ¿Qué tan fuerte era o qué tan impresionante era ese ejército en aquel entonces? Pues la gente peleaba a pie, peleaba con espadas, peleaba con lanzas, y enfrentar a un carruaje forrado de metal, algunos de ellos con ruedas, con puntas afiladas, era una cuestión muy complicada. Los tenían completamente dominados, si lo quieres ver así. Era un ejército terrible el que tenía el rey de Canaán, e Israel pues estaba en esa condición por sus pecados, por sus faltas. O sea, llegaban estos reyes, tomaban sus cosechas, tomaban a sus hijas, tomaban sus alimentos, pasaban lo que hablábamos quizá en algunas reuniones anteriores. El cuadro se repite por la misma desobediencia. Pero en esta ocasión eran todos los hombres y las mujeres los que estaban llenos de miedo. Y ya se les había olvidado quién había echado a la mar a los carros de Faraón, como dice ese precioso cántico, ¿verdad? Ya se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos, y estaban otra vez así, dominados, por sus enemigos y por su propio pecado. El pasaje nos dice que clamaron a Dios pidiendo ayuda, pero que en esta ocasión particular el instrumento que Dios escogió para dar libertad a ese pueblo no fue un hombre, sino más bien fue una mujer particular, una mujer que tenía un ingrediente, y ese ingrediente se llama fe. Esa mujer se llama Débora. O sea, no fue una mujer con fuerza natural, sino más bien era una mujer que tenía una cualidad específica: le creía a Dios y sabía tener comunión con Dios. Era profetisa. El pasaje, si tú lo lees en tu casa, nos dice que esa mujer era la que gobernaba a Israel, era la gobernadora del pueblo. Y aquí veamos otra cuestión que es importante. ¿Qué tan mal estaría Israel en ese tiempo? Y no me tomes a mal este comentario, no es un comentario sexista, sino entendamos una cosa. Está claro en la Escritura que Dios puso al hombre por cabeza de la mujer y le puso para gobernar, y están puestos así los principios en toda la Biblia. ¿Qué tan mal estaría Israel por su pecado? Que los hombres les faltaba carácter, les faltaba entrega, les faltaba claridad de las cosas, que tenía que ser una mujer la que tomara las decisiones, la que juzgara las cosas complicadas en medio de Israel. Definitivamente tenía que estar su fe muy mal. Los problemas sociales, estoy seguro que eran variados, eran complejos, pero en fin, Israel estaba en medio de tinieblas y estaba también en medio de problemas. Si tantito nos ponemos a pensar cómo una mujer que entiende la mente de Dios, ¿qué podría pensar una mujer que entiende la mente de Dios? Al mirar a su pueblo sumergido en el pecado, el cántico que veíamos hace un momentito nos narra cómo Israel estaba desviado del mal camino. Una mujer que tenía comunión con Dios y veía cómo todo estaba mal. Probablemente los matrimonios estaban mal entre las familias, había pleitos quizá entre las familias, había deudas que se cobraban de manera injusta, todas esas cosas que trae el pecado. ¿Cómo estaría esta mujer que entendía el corazón de Dios? Quizá afligida, quizá sintiéndose sola, en fin, solo lo comento así. Lo que sí queda claro es que lo que Dios escoge es una mujer de fe, sincera y dependiente de Dios. Y es a ella a la que Dios utiliza para traer una bendición a ese pueblo. El pasaje nos dice que a ella Dios la ocupa para darle una palabra a un hombre que parece ser un general de guerra, a un hombre llamado Barak. Vamos a verlo, por favor, en Jueces 4, ahora versículos 6 al 9. Dice: y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor,
y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. Ok, lo primero que vemos en esta historia es que Dios usa a esa mujer más sensible a la voz de Dios que el resto del pueblo, porque entendemos una cosa: el pecado adormece nuestros sentidos. ¿Por qué los hombres no se levantaron? ¿Por qué los hombres estaban acobardados? Por sus pecados. Estaban llenos de miedos, de temores, de cuestiones ahí. Y tiene que Dios hablarle a una mujer y decirle: ve y dile a Barac. Bueno, la mujer más sensible, con un poquito de fe, aparentemente sola. Alguna mujer dirá: bueno, ¿por qué Dios va a hacer algo a través de mi vida? La mujer es sensible, le cree a Dios y va y habla con este general y le dice: Dios te manda que hagas eso. ¿Qué hace Dios a través de esta mujer? Bueno, hace reaccionar a este hombre, le abre los ojos a este hombre, le hace entender que Dios nos quiere ayudar. El hombre le cree, pero todavía en Barac se puede ver claramente los síntomas de la cobardía. Le dice: voy, pero si tú vas, yo no voy a ir solo, vamos juntos. Ok, vamos. Barac hizo lo que le indicaron, juntó a sus 10,000 personas. Para esto Sísara, el general del rey de Canaán, se entera y junta sus carros, los pone para pelear, intimidantes. Y ponte un momentito a pensar lo que habrá pasado en el corazón de esos soldados. Bueno, ya Barac va, después de mucho tiempo de estar derrotados, ¿verdad? Después de mucho tiempo de que el ejército les pase encima, bueno, pues ya se animan, ya van 10,000, ya se sienten fuertes, porque ya van 10,000. Sin embargo, Sísara les forma el ejército de esos 900 carros. Es como si tú y yo agarrásemos en este contexto alguna pistola, un machete, un palo, y nos formaran enfrente a 900 tanques. Pues así fuéramos 10,000, todos estaríamos muertos de miedo, porque sabríamos que nos van a hacer picadillo. Bien, más o menos así de intimidante era la formación que Sísara le ponía al pueblo de Israel. Esa gente, esos hombres, quizá otra vez ya estaban un tanto temerosos por lo que se les estaba presentando. Y Dios, aquí va lo importante, Dios usa la fe de una mujer para volver a levantar el ánimo de esas personas. Hay algo particular que es importante que tengamos en cuenta. Cuando los ejércitos van a la guerra, sobre todo en la antigüedad, era claro que antes de ir a la guerra, al pie de entrar al campo de la batalla, su general pasaba delante de ellos y les daba una palabra que les infundiera coraje. La batalla de antes era una batalla en donde era cuerpo a cuerpo, era con armas punzocortantes, se usaban espadas, se usaban hachas, se usaban lanzas, y se requería de valor, se requería de verdadero coraje para ir a hacer una batalla cuerpo a cuerpo. Bien, normalmente el general, el capitán del ejército desfilaba o hablaba, le daba unas palabras de aliento a ese ejército. Bueno, en esta ocasión no vinieron esas palabras de parte del general, sino vinieron de nuevo de parte de una mujer de fe. Esa mujer, ahora si me acompañas en el versículo 14 de este mismo capítulo 4, vinieron esas palabras de nuevo de esta mujer que tenía esa sensibilidad. Dice: entonces Débora dijo a Barac: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor
y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Ok, fíjate lo que Dios puede hacer a través de una mujer. Bueno, el resto de la historia nos dice que Barak acabó con todos los carros, que Sísara, lo puedes leer en tu casa con calma, Sísara se fue huyendo a la casa de un traidor llamado Eberseneo. Era una persona aparentemente aliada de los israelitas, pero que se vendió. Entonces Sísara se fue a refugiar a la casa de Eberseneo, y entró con confianza a la casa. Dijo, bueno, pues me va a cuidar. Pero la mujer de Eberseneo lo durmió, le ofreció algo de leche, y cuando estaba dormido lo mató con una estaca. Ok, y se cumplió lo que dijo Débora. Por mano de mujer dio la victoria a Dios a Israel. Pero veamos qué es lo que Dios puede hacer cuando una sola persona le cree. A lo mejor las cosas se ven muy difíciles en la familia, se ven muy difíciles en el trabajo, se ven muy difíciles en la iglesia. Pero ¿qué es lo que Dios puede hacer cuando una persona le cree? Su ejemplo, sus palabras pueden traer bendición y libertad. Con una sola puede hacer grandes cosas. La Escritura nos dice que Dios puede salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, déjame ponerte otro ejemplo. A veces pensamos que estamos solos en la familia. Yo creo que es algo que le pasa, es muy común para los cristianos. ¿Puedo ser yo la creyente? ¿Puedo ser yo el creyente y mi esposa o mi esposo realmente no estar muy afirmado en las cosas de Dios, o de plano no querer nada con las cosas de Dios? Puedo ser una madre soltera, puedo ser un padre soltero, puedo ser un tío, puedo ser un abuelo, el que quiere hacer las cosas bien, el que quiere formar una familia. Sin embargo, nadie me hace segunda, nadie está conmigo, nadie está ahí para decirme, bueno, aquí está mi hombro, vamos a hacerlo juntos. Y si a eso le sumamos pues las cosas que enfrentan los hijos en las escuelas, las cosas que se enfrentan pues en este mundo, la cosa se pone difícil. Por eso a veces nos viene el pensamiento de que no voy a ser capaz de guiar a mis hijos a Cristo. A lo mejor los traigo a la iglesia con la idea, con el pensamiento de que bueno, allá el Señor que los toque con la ayuda de la maestra de la escuela dominical, ¿no? Pero en mí no hay la suficiente fe o más bien me asalta el pensamiento de que estoy solo en esa tarea. Déjame ponerte un ejemplo en la Biblia que está en 2 de Timoteo. Ese lo vamos a tener en la pantalla. 2 de Timoteo 1, versículo 5. Ahí en 2 de Timoteo nos aparece un ejemplo digno de considerar. Es Pablo el que le escribe a Timoteo, y le escribe estas palabras. Entre todas las muchas cosas que le dice, en un comentario personal que le hace, le dice esto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué es lo que destaca, si dejas el pasaje ahí? ¿Qué es lo que nos destaca la Escritura? Bueno, Pablo destaca la fe de la abuela y de la madre de Timoteo. ¿Y qué destaca? Destaca lo que él tiene en un vivo recuerdo de una fe sincera, de una fe genuina. ¿Por qué tiene que usar Pablo el calificativo de fe no fingida? Alguno se podrá preguntar, bueno, ¿y qué, la fe no es igual en todas las personas? Es cierto que no, hay niveles de fe, y también hay fe sincera, y por supuesto si Pablo la califica como fingida y no fingida, hay fe que se finge y hay fe que no se finge. Él está destacando a un par de personas que están genuinamente convencidas de la fe que profesan, son practicantes de su fe,
su amor, su gentileza, su justicia, su confianza en Dios, era palpable. La obediencia a las palabras del Señor Jesucristo era palpable. La fidelidad como personas, como amiga, lo era. Pero ¿qué también hay que destacar de este pasaje? Ellas tenían varias cosas en contra. Ellas no solo tenían un pensamiento de que estaban solas, ellas realmente estaban solas. ¿Lo podemos ver desde qué perspectiva? Bueno, normalmente en la cultura judía a quien se menciona es al marido. Cuando el marido es judío o cuando el marido es convertido, a quien se menciona en una familia es al marido, no a la mujer. Así es, así está el contexto de toda la Biblia, pero en este caso no es mencionado ni el marido de Loida ni el marido de Eunice. Ahora, la Biblia es clara de que el padre o el esposo de Eunice, el padre de Timoteo, no era ni judío, porque dice claramente que era un gentil, y podemos dar por hecho que tampoco era creyente. Entonces, tenemos aquí a dos mujeres que efectivamente estaban solas. Y a pesar de estar solas en la crianza de sus hijos y en su vida de fe, ese solo pasaje nos deja ver un resultado. Por ejemplo, Loida, la mayor, por medio de su fe, sus oraciones y acciones, obtuvo o consiguió pues, o pudo ver el fruto de su fe y de sus acciones, el tener una hija que aparte de ser cristiana, fue una excelente madre cristiana. Estaba sola, sin embargo Pablo destaca que su fe, la Biblia no nos da demasiados detalles de cómo se convirtió Eunice, pero algo tuvo que ver seguramente las oraciones de su madre, su ejemplo, su servicio. ¿Y qué se obtuvo? ¿Qué se consiguió? Bien, a una joven llamada Eunice, o una mujer llamada Eunice, que fue una excelente madre cristiana. Y Eunice, a pesar de no tener marido, o a pesar de tener un marido inconverso más bien, por sus oraciones, por su ejemplo, por su servicio, por su obediencia a la palabra de Dios, ¿qué logró? ¿Cuál es el logro de Eunice? Bien, tiene un hijo llamado Timoteo, un hijo creyente. Ahora, ¿será que la fe de ambas haya sido esa fe? Pablo destaca esa. Por cierto, ¿qué más fue Timoteo aparte de ser un creyente? ¿Alguien sabe qué más fue Timoteo? ¿Alguien sabe qué más aparte de ser creyente fue Timoteo? Timoteo fue un pastor. Timoteo fue un pastor que fue de bendición a muchas personas. Fue pastor de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Éfeso, pero también fue una persona que ayudó mucho al apóstol Pablo para traer bendición a otras muchas iglesias. Entonces, el resultado de la vida de estas madres fue un buen producto. No tuvieron hijos, ninguna de las dos tuvo hijo descarriado, sino más bien tuvieron hijos bien encarrilados, producto de esa fe. ¿Qué hicieron? Definitivamente hicieron algo más que esperar en Dios. Por supuesto que esperaban en Dios, pero se dejaron ayudar por Dios y por supuesto que intervinieron. Estoy seguro que Timoteo, como todo ser humano, habrá sido un muchacho con sus problemas de rebeldía. Su corazón, al igual que cualquiera de nosotros, se habrá manifestado de alguna forma incorrecta. ¿Qué tuvieron de bueno? ¿Qué tuvo de bueno su madre? Bueno, supo estorbar, supo dar ejemplo, supo dar palabra, supo llevarlo a Cristo Jesús. Si a través de su predicación se salvó, pareciera que no, más bien pareciera que se salvó a través de la predicación de Pablo. Pero deja claro Pablo que estas dos mujeres, a pesar de estar solas, ¿a quién ocupó Dios para levantar a ese pastor Timoteo? Ocupó a dos mujeres solas, pero llenas de fe. Entonces, ¿qué podemos nosotros tomar de esto? Sencillo. A veces
pensamos, venimos a la iglesia y volteamos a ver a nuestra pareja que a veces que pudo haber venido o no vino, o si viene no toma las cosas tan en serio como las tomamos nosotros. La Escritura nos dice claramente que Dios bendice, aunque sea uno el que tome las cosas en cuenta o en serio. Pongo otro ejemplo, uno más. A veces pensamos que la presión que este mundo ejerce sobre nosotros es muchas tentaciones. Ser cristiano en este mundo no es fácil. Ser un verdadero cristiano, podemos ser cristiano de chocolate o falso cristiano, de esos que van a una iglesia los domingos. Es muy fácil. Este mundo no se mete contigo. No te presenta obstáculos, no te presenta presiones, no hay ningún problema. Pero ser un verdadero cristiano sí, definitivamente presenta dificultades y podemos verlas como algo difícil, demasiadas tentaciones, críticas, burlas, la familia que se te va encima, las intrigas que se levantan en un trabajo. Cuando tú quieres hacer las cosas bien en un trabajo, quieres hablar la verdad, quieres hacer las cosas derechas, de repente la cosa se pone difícil y nos sentimos tentados a dejar de buscar de Dios, al pecado, a nuestra mente pueden venir ideas de abandono, o quizás esas preguntas que hace el diablo a nuestras mentes, ¿no? Pues ¿dónde está tu Dios? ¿Te salvó para estar enfrentando estas adversidades? Quiero mostrarte un ejemplo, o el ejemplo de algunas personas que tuvieron claro que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Eso es lo que tenían claro. No tenían nada de especial. No eran más fuertes que nosotros, no eran más disciplinados que nosotros, no eran hechos de otro material. Simple y sencillamente tenían clara una cosa. Estas personas que están mencionadas en la Escritura tenían claro algo. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Esa visión, esa sola visión, cambió su perspectiva respecto de la presión que ejerce este mundo sobre nosotros. Ellos, teniendo claro que Jesucristo se levantó de entre los muertos, soportaron toda clase de presiones. Si tú me acompañas por favor en tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 5, y lo dejas ahí dejas ahí marcado por el versículo 40, ahorita te explico. Nos muestra una clase de resistencia que tienen personas que aparentemente están solas, en un estado de debilidad, en un estado de indefensión, de clara desventaja. Nos muestran una actitud muy particular. Por ejemplo, ese capítulo, mientras llegas a Hechos 5, te platico, nos muestra a estas personas predicando el evangelio después de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Estas personas, llamadas apóstoles, entre ellos Pedro, son arrestados. Un poquito pongámonos en la escena de un arresto. Un arresto nunca es fácil, y menos cuando eres inocente, ¿verdad? Fueron arrestados, el pasaje nos dice que fueron intimidados, fueron amenazados claramente por el grupo de líderes de ese tiempo. Fueron amenazados por estar predicando la palabra de Dios. El pasaje nos dice que fueron liberados por un ángel. Tú lo puedes leer al rato con calma en tu casa. Pero ¿qué haríamos cualquiera de nosotros si nos encarcelasen? ¿Qué haríamos tú y yo si nos fuéramos a una plaza y ahí llegaran unos policías
y nos dijeran, ¿saben qué? No se puede predicar el evangelio. Y alguno de nosotros valientes siguiera predicando el evangelio. Y nos subieran a una camioneta a golpes y nos dejaran una noche en uno de esos separos de la policía. ¿Qué haríamos si después de las 72 horas que tenemos que guardar en este país nos dejan en libertad? Seguramente varios de nosotros nos quedaríamos tranquilitos en nuestra casa, así como que aprendiendo la lección. El pasaje nos dice todo lo contrario de este grupo de personas. Esas personas son amenazadas, son encarceladas, y al otro día son liberadas por un ángel, y al otro día temprano se levantan de nuevo a predicar la palabra de Dios en el mismo lugar. Vuelven a ser llamadas, son intimidadas, son golpeadas. Fíjate lo que dice el versículo 40, ya lo tenemos, el versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Los amenazaron, los metieron en la cárcel, los amenazaron, los soltaron, los volvieron a agarrar, los volvieron a amenazar, los golpearon. Que se callen, les decimos. Los sueltan, y en lugar de salir todos apesadumbrados, salen contentos, salen llenos de gozo, y no se detuvieron, siguieron predicando la palabra de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Porque entendían una cosa: Jesucristo está vivo, Jesucristo está con nosotros, no nos va a pasar nada. Hay una palabra en la Escritura que dice que no le temamos a nadie, que puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios. No le tengas miedo a nada. No le tengas miedo a nada de lo que te pueda pasar en este mundo. Que si vas a viajar y te vas a matar en un accidente, no le tengas miedo a eso. Tenle miedo a enfrentar a Dios en el día del juicio. A eso tenle miedo. Nada más. Esta gente estaba clara que no importa cuánto sufrieran, Dios estaba con ellos y Dios los iba a ayudar. Ya lo habían visto resucitado, ya lo habían visto ayudarlos una vez. Y estaban plenamente convencidos de que Jesús estaba con ellos, y realmente lo estaba. Amado, ¿cómo podríamos aplicar eso a nuestras vidas? A nosotros, que tantito el mundo nos presiona, nos aprietan en el trabajo, nos aprietan en la familia, nos aprieta alguna situación complicada, la cosa se pone muy difícil. Puede ser hasta una cuestión de enfermedad la que nos aprieta. Y como que nuestro corazón se acobarda. Amado, necesitamos renovar nuestra visión de Jesucristo resucitado. Jesucristo, el ver y entender a Jesucristo resucitado nos ayuda a enfrentar las adversidades. Y entender una cosa, hace ratito veíamos, la promesa es: no os dejaré huérfanos, voy a estar con vosotros. Déjame platicarte el último ejemplo de esta mañana, y es cuando veo, o lo quiero aplicar más bien a cuando yo pienso que estoy en un problema que ya se me salió de las manos, y puede ser porque me metí en ese problema por hacer la voluntad de Dios, o porque cometí un error, o porque alguien cometió un error. Pero estoy en medio de un problema que ya se me salió de las manos, que no tengo ayuda humana, que no tengo influencias y que no tengo a nadie que me saque del problema. A todos nos ha pasado algo así, o lo hemos visto algo así. Ahí se prueba donde realmente tenemos una visión clara de Dios o no. La Biblia si me acompañas a Segunda de Reyes, capítulo 6, la Biblia nos pone un ejemplo
o una historia a considerar de alguien que está metido en un tremendo problema. Y está metido en un tremendo problema por hacerle caso a Dios. Segunda de Reyes 6, ahorita te digo qué versículo. Mientras lo buscas, te platico. En el contexto del que estamos hablando, hay dos reyes en problemas, o hay dos reyes en pleito o en dificultades. El rey de Israel y el rey de Siria. El rey de Siria quiere matar al rey de Israel y está buscando la ocasión de encontrarlo en un camino, de encontrarlo en un lugar en donde lo pueda agarrar quizá indefenso, en el que lo pueda tomar a solas para mandarle matar. En ese entonces hay un profeta llamado Eliseo. Dios usó a Eliseo para traerle salvación y libertad varias veces al rey de Israel. El rey de Israel iba a salir por algún lado o iba a tomar una decisión, y Dios le daba palabra a Eliseo para decirle claramente: no te vayas por ahí porque las cosas, porque te va a ir mal, o porque te están queriendo tener una emboscada. Entonces, pues el rey de Siria se puso furioso porque pensó que alguien de su ejército le estaba vendiendo información a los israelitas, y les estaba diciendo los planes que él tenía de matar al rey de Israel. Hasta que le dicen: no, es que no hay traidor, lo que pasa es que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo, que le está diciendo al rey pues todas las cosas que tienes planeadas. ¿Qué hace el rey de Siria? Sencillo, pues manda a matar a Eliseo. Manda a matar, y no manda poca gente. Es el Segunda de Reyes 6, versículo 14. Leámoslo, por favor. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, su criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Pues digo, vamos a hacer una pausa. Imagínate que tú eres el ayudante de Eliseo. Tú eres el que le hace los mandados. Y mientras tú ves los milagros, dices amén. Y mientras tú ves cómo saca el hacha del agua, amén. Y mientras tú ves que hace grandes cosas y milagros, amén. Pero cuando ves a tu alrededor todo un ejército de soldados asesinos, ya no te dan muchas ganas de ser el criado de Eliseo, ¿verdad? Y ya como que se te quitan las ganas de decir amén. Y ¿sabes qué? Eso le pasa a muchos cristianos. Están con Dios cuando las cosas van bien y dicen amén. Pero cuando las cosas van mal, ya no dan esas muestras de fidelidad. Bien, ¿qué sucede? El versículo 16 nos dice ¿qué sucede en la historia? Eliseo se dirige a su criado. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La historia concluye de una manera muy hermosa. Al final de cuentas, Dios les da la victoria a ese ejército, le cierra los ojos, se los lleva a otro lado, y el ejército aparece en medio o rodeado del ejército de Israel. Pero ¿qué es lo valioso? ¿O qué es lo que podemos tomar nosotros para la enseñanza? Este criado se ve metido en un problema del cual está seguro que no va a salir. Y Dios le abre los ojos para darse cuenta quién tiene el control sobre el problema. Amado, a muchos de los que buscamos a Dios nos hace falta entender esa parte. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que ha prometido.
Algunos de nosotros quisiéramos que nos abrieran los ojos y pudiéramos ver a los ángeles alrededor. Pero Dios no opera así. Lo cierto es que Eliseo no necesitaba estar viendo a los carros de fuego. Él tenía una plena confianza de que Dios estaba con él y de que Dios tenía en control de toda la situación. Amado, ¿qué tan difícil está la situación que enfrentas? ¿Es una enfermedad? ¿Es un problema? ¿Es una situación que se salió de las manos? A veces es la economía. Las cosas cambian en el país y los negocios se van a pique. Se pierden empleos. Las cosas se ponen complicadas y tú dices, bueno, pues yo no puedo. La Biblia nos lleva a ver a un Dios que está con nosotros en las situaciones cuando se salen de nuestras manos. A pesar de que no haya mano humana que pueda sostenernos o ayudarnos. Más bien la Escritura dice que no nos apoyemos en las manos de carne, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sino que nos apoyemos en el brazo de Jehová. Ok, quiero terminar esta pequeña enseñanza diciéndote, bueno, ya vimos 4 ejemplos diferentes, en situaciones diferentes, donde personas que aparentemente están solas o en desventaja, son ayudadas por Dios. Solo quiero destacar cuál era el ingrediente, porque aquí hay un ingrediente que no podemos pasar por alto. Por supuesto, pregúntale a la gente si no quiere que Dios esté con ellos, todos van a decir, claro que sí. A mí me ha tocado ver y saber de asaltantes que se encomiendan a la Virgen de Guadalupe porque no quieren salir a asaltar solos, quieren protección. Y es real. Obviamente es una falacia, es una fantasía mental. Dios no va a salir con alguien que va a hacer exactamente lo que va a estar en contra de su voluntad. La Biblia promete, Jesucristo promete estar con las personas, pero veamos con qué personas. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Todos queremos, ¿cuántos queremos que Dios esté con nosotros en los momentos más difíciles? Si lo queremos, si lo deseamos. Ok, la Escritura nos dice cuál es el requisito y no está tan lejos de nuestras manos. Juan 14, versículos 15 al 20. ¿Ya lo tenemos? Juan 14, versículos 15 al 20. Dice el pasaje: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Preciosas palabras. Entendamos de manera práctica y sencilla cuál es el requisito. El pasaje nos deja claro una cosa: Jesucristo prometió estar con un grupo de personas. ¿Qué grupo de personas es aquel grupo que tiene esa promesa? Es aquella que está en el versículo número 15. Es aquella que guarda sus mandamientos. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, la creemos, la atesoramos, creemos lo que Dios nos ha prometido. No solamente creer que nos va a dar el cielo, sino creer que debemos de vivir en santidad, apartándonos del pecado.
respetando a los demás, respetando los mandamientos de Dios, cuando lo tomamos eso como nuestro, cuando lo ponemos por obra, cuando lo abrazamos, Dios se siente libre de cumplir esa promesa. El Señor Jesucristo dice: si hay ese amor de ustedes para conmigo, de igual manera habrá amor de mí y de mi Padre para con ustedes. Y no te estoy diciendo que el amor de Jesucristo sea incondicional. Él murió por nosotros en la cruz sin pedir nada a cambio. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la compañía de su Espíritu Santo y la presencia de su Espíritu Santo sí tiene una condición. Y la condición es que tú seas fiel también a Dios. ¿Te sientes solo? ¿Quieres tener la compañía de Cristo todos los días? ¿Quieres que te enfrente tus problemas? Respeta su palabra y se cumplirá en tu vida lo que dice el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, hazle caso, ten fe y vuélvete obediente, y Dios se encargará de ayudarte cualquiera que sea la situación, sea que estés enfrentando mucha presión del mundo, sea que tu familia la voltees a ver y se encuentre en ruinas y tengas pues quizás situaciones que se vean muy difíciles de corregir en tu matrimonio, en tus hijos, con tus familiares. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible. Aunque haya ese elemento de fe en tu vida, aunque tengas contra ti a la presión de tu familia, pues intimidándote, haciéndote la vida difícil, o si estás enfrentando una enfermedad y te sientes solo, la promesa es: Él ha dicho que no me va a dejar solo en ningún momento. Solo tengo que creerle, tengo que entregarle mi vida a Jesucristo. Y la Escritura nos dice que en ese momento sabrás que Él está contigo. Repito el versículo que pusimos al inicio, 2 de Timoteo, y con este terminamos. Veamos el testimonio que tenía Pablo en su corazón. Pablo tenía un testimonio claro. No es ficticio, no es un poema el que está diciendo. Está enfrentando un proceso penal, y si lo encuentran culpable, ¿qué va a pasar? Le van a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza. ¿Cómo estaríamos tú y yo si estuviéramos enfrentando el proceso que nos va a llevar a la muerte? Pues definitivamente estaríamos muy consternados. Pero Pablo decía en 2 de Timoteo, ¿ya lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos en la pantalla? Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? No tuve ningún hombre conmigo, nadie ahí, ni para darme un vaso con agua. Pero el versículo 17 dice: ¿qué testimonio tenía Pablo en su corazón? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Eso es lo que él destaca. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Amado, ¿cuántos anhelamos pues que el Señor esté con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más críticos? Tomemos decisiones, acerquémonos a Dios, imitemos a Loida y a Eunice, que tenían una fe sincera. No era una fe de domingo, la fe de Loida y de Eunice. No era una fe de un ratito en un día de la semana. Era una fe entregada, comprometida. Era una fe sincera. Era una fe que había puesto toda la vida, la confianza en Dios, que había puesto la obediencia. Esa clase de personas tienen ese testimonio en el corazón. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Cerramos los ojos, dejamos que el Señor nos ministre un momento con un canto. Padre, creo que todos anhelamos, Señor, que tú estés con nosotros en los momentos más difíciles. Está claro
no solo por tus promesas, sino también por los ejemplos que vemos en la Escritura, que el testimonio de tu Espíritu para aquellos que enfrentan la adversidad es real. Y no solo el testimonio, Señor, sino vemos en la Escritura cómo tú obras de manera sobrenatural para ayudar a aquellos que te aman y guardan tus mandamientos y confían en ti, Señor. Padre, que no solamente sean los casos de la Escritura los que hablen dando testimonio, sino que sean nuestras vidas también, Señor, las que gocen de esa presencia, las que gocen de esa ayuda. Padre, danos un corazón sencillo, tan sencillo para imitar la vida que tuvieron Loida y Eunice, Señor, creyentes sinceras, que no miraron que no tenían ayuda para educar a sus hijos, que no miraron que su pareja no era convertida, sino simplemente miraron que su marido era su hacedor, Señor, y él era su ayuda. Padre, ayúdanos a nosotros a vivir la vida que has puesto por delante, Señor, a enfrentar este mundo y sus tentaciones con fe, a educar a nuestros hijos o a luchar por nuestro matrimonio, Señor, con esa misma mirada, Señor, sosteniéndonos no en nuestras fuerzas ni en el apoyo de otros, sino sosteniéndonos en la presencia de Jesucristo y en sus promesas, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, en el nombre precioso de Jesús. Ayuda a cada uno, al que tenga la fe más débil, Señor, ayúdale tú hoy, que tu palabra le ayude a ver tu buena voluntad para con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Dejemos que el Espíritu nos ministre con este canto, que nos hable, que nos ayude. Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil entregarse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo al blanco, porque comprendo lo que espera al final. Prosigo al blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar. Padre, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué te parece si ministramos juntos al Señor con este canto? Nos ponemos de pie y le pedimos, lo cantamos como una oración. Señor, necesito de tu fuerza para enfrentar las tentaciones. Señor, necesito de tu fuerza para orar y para hacer testimonio en mi familia. Necesito de tu fuerza para enfrentar las dificultades personales, las aflicciones, las presiones económicas o las enfermedades, Señor. Necesito de tu ayuda, necesito el testimonio de tu Espíritu. Necesito que me des la fe, Señor, para educar a mis hijos en tu camino. Necesito que me des la fe para ayudar a mis hermanos, a los más débiles que yo, Señor. Necesito que me ayudes, Señor amado, a salir de los problemas que se me presentan en esta vida, dándote honra a ti, Señor.
Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil entregarse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo al blanco, porque comprendo lo que espera al final. Prosigo al blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar, a más allá conquistar. Tú eres mi fuerza en los momentos de debilidad, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, agarrados de tu mano, a ser fieles a tu palabra, porque anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Anhelamos ese reino precioso que has prometido, Señor. Que nada en este mundo nos desanime o nos aparte de ti, Señor. Que nada en este mundo haga que dejemos de hacer tu voluntad. Danos de tu gracia, Señor. Necesitamos más de ti en nuestro interior, en nuestra vida. Noble es usted en la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la luz
desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Gracias, Señor, porque tú has prometido no dejarnos huérfanos. La palabra nos dice, Señor, que en el día de la aflicción, en el día que realmente lo necesitemos, tenemos claramente la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, amigo que está aquí, Señor. Que tu palabra se quede guardada en nuestros corazones y que produzca para ti mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.